Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanas y hermanos, hoy el evangelista San Lucas, en el capítulo 6, versículo 39 al 42, nos pone unos ejemplos que son muy aterrizados, muy prácticos para que tengan en cuenta. Si puede un ciego guiar a otro ciego, pues sepamos que los dos van a caer en el mismo hoyo. Es decir, ¿puede una persona que padece un pecado orientar a otra que tiene el mismo pecado? Se van a hundir en ese pecado, se van a hundir, van a caer. Por eso tenemos que buscar guías, personas que de verdad pueden ver espiritualmente. Busquemos el director espiritual, o por lo menos busquemos aquella persona que tiene cierta instrucción espiritual para que nos dé un consejo, una orientación. Y también nosotros tratemos de obrar de acuerdo a la voluntad de Cristo para que podamos guiar a tantas personas que necesitan de nuestra orientación, porque hay muchas personas desubicadas hoy en día, hay muchas personas desorientadas, hay muchas personas que están fallando porque no tienen a alguien que le acompañe en su proceso de conversión. Así que tratemos de buscar esa luz de Cristo para poder guiar. Y cuando sintamos que estamos quedándonos ciegos, busquemos a alguien que de verdad ve para que nos oriente y nuevamente nos lleve a nuestro buen Dios. También el Señor nos habla respecto a nuestras faltas y errores que a veces no vemos. Y nos dice: ¿por qué te fijas en la pelusa que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo? Porque es muy fácil ver el error que tiene el hermano, pero no vemos el nuestro. Cuando yo estoy viendo el error de mi prójimo, tengamos en cuenta que tengo mi corazón lleno de errores, lleno de fallas. Por eso el Señor lo dijo en su palabra muy claramente: no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Por qué lo dice? Porque yo voy a juzgar de acuerdo a mi corazón. Si tengo un corazón limpio, no tengo por qué estar hablando mal de los demás. Si tengo un corazón en paz, un corazón inocente, ¿por qué tengo que estar calumniando a los demás? Pero cuando yo comienzo a hablar del prójimo, es porque mi corazón está muy mal. Y de la abundancia del corazón hablan los labios. Por esto, hermanas y hermanos, no nos fijemos en el pecado del otro, sino me he fijado en lo que yo tengo de verdad. Y no estemos pensando en hablar mal del prójimo, que con mucha frecuencia lo hacemos y no nos damos cuenta el daño que se está haciendo a la persona de quien estamos hablando y a la persona que escucha, y ni se diga a nosotros mismos, a nuestro corazón, porque nuestra alma se afecta, nuestra alma se hiere cuando nos valemos del pecado de otra persona para hablar de esa misma. Le hacemos daño y nos hacemos daño. Por esto es vital que tomemos conciencia de la importancia de confesar nuestros pecados. Es que es más, cuando nosotros nos confesamos ante nuestro Dios, como que se nos quita la gana de hablar mal de los demás. Y siempre agrademos a nuestro Dios. ¿Por qué preocuparnos en agradar al prójimo? Cuando por más que queramos agradar al prójimo, debemos ser conscientes que ya habrá una o dos, tres personas que están hablando mal de nosotros. Por ejemplo, esta semana que está ya casi para culminar, sería bueno que nos pudiéramos preguntar: ¿será que alguien habló mal de nosotros? Claro que sí. Y yo le garantizo que en esta semana haya sido el familiar, el vecino, el compañero de trabajo, por lo menos habló 2 o 3 veces mal de mí, mal de ti, por lo menos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y así nos vamos dando cuenta también que en este mundo hay mucha maldad. Y si yo quiero obrar para agradar al prójimo, pues es imposible. Porque por más que obres bien, actúes bien, tienes que saber que habrá alguien que va a hablar mal de ti, que te va a calumniar, que va a levantar falsos testimonios. Entonces, ya no te preocupes de agradar al prójimo, porque eso es perdido. Preocúpate por agradar al Señor.
Y por otra parte, sería bueno que te preguntaras, esta semana que está culminando, ¿cuántas personas tú escogiste para hablar mal de ellas? ¿Cuántas? Analiza, piénsalo. Y si hablaste mal de esa persona, lo más posible es que lo que hablaste no sea verdad, no sea cierto. Entonces, sabemos muy bien que la calumnia, el chisme, es obra del demonio, es obra del diablo. Tanto queda esta pregunta: ¿cuántas veces te has convertido en instrumento del demonio? ¿Cuántas veces te has convertido en instrumento del diablo? Porque te prestaste para hablar mal del prójimo. Y en muchas ocasiones, eso de lo que tú hablaste no era cierto. Y así fuera cierto, ¿tú quién eres para juzgar al prójimo? Primero juzga tus pecados. Primero haz una evaluación. Analiza tu vida y te darás cuenta de los errores que cometes. Y al darte cuenta de aquellos errores que cometes, quedamos sin fundamentos para hablar mal del prójimo. Por lo tanto, no perdamos el tiempo hablando mal. No perdamos el tiempo consintiendo el chisme, consintiendo la calumnia. Eso hace daño. No pierdas el tiempo sintiendo envidia, porque la envidia lleva a la ruina. No pierdas el tiempo hablando de aquella persona que pasó o no pasó. Eso no te interesa a ti. Preocúpate por tu vida y por agradar a Dios, y así encontrarás más sentido a tu vida espiritual. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre el Señor, los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.